acerca de la genética y la genómica, ¿ok? Entonces, esta introducción, pues obviamente tiene que empezar con la parte de historia. Y la parte de historia va a empezar desde la genética. ¿Qué sucede con la genética? Ya como tal, la genética moderna la encontramos desde los estudios de Mendel. Entonces, ¿qué sucede con esto? Después de que Mendel empezó con toda la parte de los chícharos y todo el estudio de los chícharos, ya. Tuvo que pasar hasta 1900 para que pudieran ahora sí enfocarse en el estudio o poder encontrar como tal los cromosomas. Empezaron a ver las células, empezaron a ver cómo se comportaban cuando se dividían y cómo estaba todo el ciclo celular, y vieron que cuando la célula se dividía, se multiplicaba, lo que pasaba es que dentro del núcleo se empezaban a formar los cromosomas. Y entonces, si analizábamos las células, una célula de una madre y una célula del padre, ambos tenían cromosomas. Y lo que estos pasaban es que se unían cuando se formaba una sola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se estudian estos cromosomas, tuvieron que pasar aproximadamente 30 años para que vieran que esos cromosomas son los que en realidad tenían toda la información genética. De ahí hasta otros 20 años después, Watson y Crick lo que hicieron fue analizar esos cromosomas y darse cuenta que dentro de estos cromosomas, en realidad lo que se encuentra es esta estructura, ¿ok? Que todos la conocemos, es el ADN. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Estaba constituida por un azúcar, una desoxirribosa, un grupo fosfato y las bases nucleótidas, las bases nitrogenadas. Entonces, esta DNA, una vez que Watson y Crick ya lo descubrieron, ya lo encontraron, lo que pasó es que a partir de ahí vieron que todo esto tiene una secuencia la cual en cada ser vivo es diferente. Por lo tanto, empezaron con toda la secuenciación del genoma humano. Y entonces, ¿qué pasa con esta secuenciación del genoma humano? A partir de ahí vieron que no nada más es estar analizando los genes, sino que al analizar todo por completo, toda la secuencia que hay en todos los cromosomas, se dieron cuenta de que hay genes que, hay zonas donde no tiene información para poder codificar, no hacen una proteína, pero sí tienen una función específica. Y entonces, lo que sucede es que a partir de ahí empezaron a analizar todo de manera distinta. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros analizamos el DNA, vamos a encontrar una región codificante, que en este caso aquí la podemos ver como de color verde, y esa región codificante es el gen exclusivamente. La genética se basaba en eso, en analizar esos genes. ¿Por qué? Porque estos me iban a dar proteínas o iban a tener una función específica. Pero a partir de que se hizo todo el análisis, se dieron cuenta de que las regiones no codificantes, que son los intrones, en este caso, también tenían una función y podían estar interactuando con estos genes o podían estar interactuando con genes de otros cromosomas o proteínas de otros cromosomas. Y entonces a partir de ahí vieron que no nada más hay que estudiar al gen, que eso hace la genética, sino hay que estudiar todo el genoma completo para ver cómo es que en realidad está funcionando el núcleo. Entonces, esa es la diferencia entre genética y genómica. Genética solo me enfoco en las regiones codificadoras. Genómica, ahora sí, me enfoco en todo el genoma completo y entonces analizo las interacciones que tiene dentro de la célula por completo. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte?
Sí, doctora. Ok. Entonces, una vez que vieron que efectivamente todo el genoma es el que tiene información, el que tiene funciones, se enfocaron a analizar cada una de las partes que va a estar, o bueno, en las cuales va a estar participando el genoma. Número 1, genoma, todo el DNA, ¿ok? Es decir, analizo todo el DNA desde principio hasta fin. Epigenoma. Epigenoma va a hacer todas esas modificaciones que van a estar afectando al DNA. Es decir, el DNA, ahorita lo vamos a ver, se encuentra alrededor o se encuentra enrollado en unas histonas, en unas proteínas específicas, y entonces esas proteínas tienen ciertas interacciones que van a estar regulando el que se pueda replicar el DNA o no, o el que se pueda transcribir el DNA o no. Y a eso le conocemos como epigenoma. En este caso, la ciencia que estudia el epigenoma es la epigenómica. Una vez que efectivamente ya se encontró el lugar que quiero transcribir del DNA, pues ahora lo que hago es transcribirlo en ARN, ¿ok? ARN o RNA, lo que va a suceder es que este estudio de esta transcripción donde pasa de DNA a RNA se le llama transcriptoma. ¿Por qué? Porque es toda una maquinaria que va a estar participando en eso y es toda una secuencia de pasos que tiene que hacer para que no se equivoque. Entonces, a este transcriptoma, cuando se estudia toda esa maquinaria, se le va a conocer como transcriptómica. Después de la transcripción ya tengo yo mi RNA mensajero, obviamente van unas modificaciones que van a suceder, las vamos a ver durante la clase, y posterior a esto, ahora sí, se va a traducir. Cuando se traduce, vamos a tener ciertas proteínas. Estas proteínas, todo el mecanismo, toda la proteína como tal, la formación, se le llama proteoma. Y al estudio de estas proteínas se le llama proteómica. Las proteínas llegan a tener cierta función, llegan a tener ciertas interacciones, llegan a tener cierto metabolismo. Una vez que se cumple ese metabolismo, lo que va a pasar es que va a generar ciertos desechos o va a generar ciertos, otras sustancias a las cuales les vamos a conocer como metabolitos. Cuando estudiamos esta interacción de estos metabolitos con las proteínas, o bien incluso con el RNA, le vamos a llamar metaboloma. Y obviamente a esta interacción, o bueno, al estudio de estas interacciones, metabolómica. ¿Ok? ¿Dudas con esta parte de aquí? Doctora, yo no entendí la epigenómica. Ok. Ahorita vamos... Ay, ya, ok. Ahorita vamos a ver el DNA, cómo se compone y todo lo que está regulándolo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el DNA tiene ciertas conformaciones. Una conformación en la que se tiene que abrir, tiene que estar laxa, otra conformación en la que se tiene que condensar para formar los cromosomas. Entonces, ¿qué sucede? Para que todo este DNA pueda estarse enrollando, desenrollando, transcribiendo, todo el genoma pueda estar funcionando, necesita señales de afuera o necesita apoyo. Estos apoyos que tiene suelen ser otras proteínas, suelen ser otras vías de señalización, factores de transcripción, que van a estar modificando la actividad del DNA. ¿Okay? Por eso se llaman elementos reguladores. Pueden hacer que el DNA se contraiga, se expanda, pueden hacer que el DNA se
empiece a transcribir, se detenga su transcripción y entonces a todos esos elementos que lo van a estar ayudando, que lo van a estar apoyando, son a los que le vamos a llamar epigenoma. ¿Ok? Perfecto, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda? Por el momento no, doctora. Ok. Ahí está. Entonces, dentro de la materia de genómica, como les decía la clase pasada, no nada más nos vamos a enfocar en los genes. Dentro de la materia de genómica, lo que vamos a hacer es, si bien vamos a analizar un poco los genes, vamos a lograr una descripción de ellos, también tenemos que ver todo el análisis que se le puede hacer a ellos, desde la estructura y la función de cada uno de ellos, cómo pueden interactuar entre ellos o con otros, la regulación pre- y post-transcripcional, ¿ok? Las proteínas que producen los genes, los metabolitos que vienen de las proteínas, y hay algunos circuitos que también van a estar interactuando con los genes, ¿ok? Esto es lo que vamos a ver a lo largo de la materia, lo que vamos a ver como tal, cómo es que afecta o llega a presentarse en algunas enfermedades. Y entonces, todo esto podemos ver que van a alterar al funcionamiento. Todo va, acuérdense, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Con el simple hecho de que un gen no se exprese o que yo regule de manera diferente la expresión de un gen, va a afectar todo el funcionamiento de una célula. Si afecta todo el funcionamiento de una sola célula, esa célula puede estimular el funcionamiento de las células de alrededor. Y entonces, si yo ya tengo más células que están funcionando mal, empieza a dañar el tejido, ¿ok? Empieza a alterarse el tejido. Y pues obviamente si se altera el tejido, daña el órgano. Si daña el órgano, daña como tal toda la función del organismo y entonces es cuando tenemos las enfermedades. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta materia, cómo es que todo esto me puede traer una enfermedad ya macroscópica que yo puedo ver, o bien cómo puede estar alterando a ciertos patógenos, porque lo vamos a ver también, por ahí hay una unidad de eso, en la que los patógenos pueden estar generando interacciones con nosotros y entonces pueden estar ocasionando cierta simbiosis entre nosotros, ¿ok? Entonces, eso es lo que comprende la materia de medicina genómica. Y pues para poder entender todo eso vamos a empezar desde lo básico. Como les decía, vamos a ver la estructura del DNA y el RNA. En esta tenemos que la estructura del DNA y RNA son diferentes. ¿Quién me puede decir una de las diferencias entre estos dos? Ok, muy bien. DNA son dos cadenas que están unidas entre ellas. RNA, una sola. Muy bien. ¿Qué otra diferencia conocen? La Por el nombre, RN... Ah, no, adelante. perdón. Por el nombre conocido como desoxirribonucleico y el ribonucleico, el término desoxi sería como quitar, se va a encontrar que en el carbono número 2, el desoxirribonucleico no va a tener el oxígeno, por eso sería como quitar el grupo hidroxilo en el carbono 2 y en el ribonucleico sí va a contar con oxígeno, entonces sí va a tener este grupo hidroxilo. Ok, muy bien, Erika. Exactamente. Desoxi, porque ya le estamos quitando el oxígeno, y ribosa, porque todavía lo tiene. ¿Ok? Entonces, esto es importante y ojo chicos, recuérdenlo, se los voy a volver a preguntar por ahí en otras clases.
Entonces, efectivamente, esta es otra diferencia que los hace importantes y que los hace distinguirse entre uno y el otro. ¿Alguna otra diferencia que recuerden? El ARN El- tiene uracilo y el ADN tiene timina. Exactamente. ARN, uracilo, ADN, timina. Entonces, de ahí en fuera, las otras bases nitrogenadas las comparten. Adenina, guanina y citosina. ¿Ok? Entonces, uy, ahí está. Efectivamente, aquí vamos a enfocarnos un poquito más hacia el DNA, pero el DNA tiene casi la misma estructura que el RNA y vamos a ver que siempre tiene las uniones entre las bases nitrogenadas. Vamos a tener que timina se une a adenina, guanina se une a citosina. Si timina se une a adenina, lo hace por medio de puentes de hidrógeno. Y estos, si se puede observar aquí, son dos. ¿Ok? Es decir, la adenina y la timina se tienen que acomodar a manera de que estas dos uniones se estén llevando a cabo. Y lo mismo sucede con la guanina y la citosina. En este caso, aquí tenemos tres uniones. ¿Ok? Entonces, ¿quién me puede decir si yo tengo un compuesto con dos enlaces y otro compuesto con tres enlaces, cuál se puede romper más fácil? El de 2. Ok, muy bien. Exactamente. El de 2. Esto llega a tomar relevancia para ciertos procedimientos, ¿ok? Incluso para las tomas de muestra. ¿Por qué? Vamos a tomar esto de ejemplo. Si yo llego a tomar una muestra, supongamos ahora que se puso de moda hacer PCRs para poder identificar al COVID, yo lo que voy a hacer es tomar los genes del COVID para poder ver, bueno, para poder identificarlos y ver y compararlos si efectivamente se trata del mismo gen o no. Entonces, ¿qué sucede? La misma muestra, lo que va a estar pasando es que si yo tengo cierta secuencia de timinas con guaninas, citosinas y adeninas, lo que va a pasar es que se encuentra timina con adenina y tengo mayor cantidad de ellas, entonces es más fácil que esto se empiece a romper. Y el DNA, así junto, como tal, no es fácil que se degrade. Pero si yo hago que esto se separe y se rompa y entonces me queda en una cadena simple, entonces el DNA se degrada mucho más rápido. ¿Ok? Hagan de cuenta que llegan unas enzimas que lo que hacen es simplemente ir rompiendo cada uno de los nucleótidos. Se intercalan entre ellos, lo rompen y van degradando toda la cadena. Como les decía, en el DNA que está junto, no sucede, pero cuando yo los rompo, entonces sucede mucho más rápido. Por eso dice, o por ahí hay una frase que dicen que el RNA se degrada solo, desaparece, porque simplemente al tenerlo en contacto con el medio ambiente, llegan a haber muchas enzimas y terminan degradándolo. El DNA es un poquito más estable, pero aún así, si mis muestras o si el gen en el que estoy interesada tiene suficientes timinas y adeninas y son las que más fácil se rompe, pues entonces no voy a tener suficiente DNA para poder analizar esa muestra. ¿Ok?
Por eso es importante el manejo de las muestras, chicos. Y ustedes cuando estén en el internado les va a tocar tomar muchas muestras. Siempre tengan en cuenta eso. El DNA es muy sensible y entonces aquí puede tener esta susceptibilidad para romperse. La otra susceptibilidad pues es esta, era lo que les decía. Nosotros lo que tenemos es esta cadena, donde tenemos una base nitrogenada encima de otra, encima de otra, encima de otra. Entonces, ¿qué sucede con estos nucleótidos? Cuando llegan las enzimas, lo que hacen es rompen estos enlaces aquí y entonces este se va y me deja nada más 3. Llega otra vez otra enzima, la rompe aquí, este se va y otra vez. Entonces, esta secuencia de aquí es como está formado la cadena, tanto de RNA como DNA. Y lo que podemos ver aquí es que tenemos el azúcar, que en este caso es desoxirribosa. Unido a este azúcar tenemos al grupo fosfato, que es el que va a estar haciendo enlace con el azúcar de abajo o bien el azúcar de arriba, dependiendo de dónde lo estemos viendo. Y tenemos a la base nitrogenada del otro extremo, que la base nitrogenada del otro extremo es la que nos va a estar formando las uniones y haciendo la doble cadena. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte de la estructura del DNA? Sí. Ok, De hecho, también del enlace fosfodiéster sale lo de 3' 5', ¿no? exactamente. Ahorita vamos a pasar a eso. Entonces, ¿qué sucede con esto? De acuerdo a la estructura de la base nitrogenada, las vamos a estar clasificando. Vamos a tener a las pirimidinas porque nada más tienen un solo anillo. Y en estas se encuentra la citosina y la timina. Y vamos a tener a las purinas, donde tienen un anillo de 6, un anillo de 5 y aquí podemos tener a la guanina y a la adenina. Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son pirimidinas? ¿Cuáles son purinas? Y efectivamente, lo que nos decían hace rato. Cuando nosotros tenemos esta combinación, lo que va a estar pasando es que la cadena va a tener un sentido, ¿ok? Hace rato nos decían, el grupo hidroxilo, al cual le vamos a quitar el oxígeno, se va a encontrar en el carbono número 2. En el carbono número 3 vamos a tener al otro hidroxilo. Ese hidroxilo va a hacer unión con el grupo fosfato. Entonces, por eso es que lo vamos a llamar aquí 3'. Cuando este grupo hidroxilo queda solo, ya no se hace unión, ese es el 3'. Si nos seguimos, el carbono 4 se encuentra de este lado y aquí lo que hace es saca al quinto carbono hacia arriba y entonces este quinto carbono hace la unión con el grupo fosfato. ¿Qué sucede con este quinto carbono? Si yo tengo aquí al grupo fosfato sin ninguna carga, o bueno, sin ninguna unión hacia otro lado, a este se va a decir que es el extremo 5', ¿ok? Porque está en el quinto carbono. ¿Dudas con esto? Por el momento ninguna. Ok, chicos. Entonces, si no hay dudas, vamos a hacer aquí un pequeño descanso. Como les decía, nos la vamos a llevar de 40 minutos en 40 minutos. Hace que se forme en cadena, ¿ok? Ya, ahora sí. Hace que se forme en cadena. Entonces, el mantener esta cadena, lo que hace es, bueno, extendida, lo que hace es que ocupa mucho espacio dentro del núcleo de la célula. Entonces, para las ocasiones en las que no se necesita el DNA extendido o bien que se necesita compactarlo,
ahí está, que se necesita compactarlo, lo que va a pasar es que vamos a tener, como les decía, el DNA va a tener diferentes conformaciones. Si nosotros vemos esta imagen, aquí lo que va a pasar es que la rayita verde está simulando el DNA. Entonces, si nosotros extendemos el DNA, va a ocupar mucho espacio, por lo que vamos a necesitar ayuda de otras proteínas para que éste se pueda enrollar. En este caso, estas proteínas son las histonas. Vamos a tener 4 histonas específicas que van a estar formando estos barrilitos y otras histonas que van a estar uniendo estas conformaciones. Entonces, 4 histonas específicas son H3, H4, H2A y B. Estas 4 histonas forman este barrilito, el DNA se envuelve en él y eso hace que reduzca su tamaño y reduzca la ocupación que tiene. Cuando estos dos se unen, o bueno, se enrollan, se le va a denominar nucleosoma. Pero ¿qué sucede? Aún así, vamos a tener pedazos de DNA que van a encontrarse separados o van a encontrarse aquí abiertos. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos que estos nucleosomas se junten más y se peguen más. Para eso necesitamos otras histonas que son las histonas número 1. Las histonas 1 se van a encontrar unidas a este DNA y a este nucleosoma, y lo que va a hacer es como si fueran imanes, van a estarse uniendo y van a estarse pegando. Esta unión entre las histonas 1 lo que va a ocasionar es que estos nucleosomas se encuentren más pegados y al momento de encontrarse cada vez más pegados van a empezar a formar una fibra. Esta fibra también necesito compactarla más cuando necesito formar los cromosomas y entonces va a empezar a formar estos bucles. Estos bucles van a estarse uniendo, van a estarse compactando aún más y entonces van a formar otra fibra más grande que también tiene que ir formando bucles. Y así, todo esto se va uniendo, se va compactando hasta que se genere, o bueno, hasta que se forme todo el cromosoma completo. ¿Ok? ¿Dudas con esta compactación o con esta conformación del DNA? No, doctora. Ok. Doctora, una pregunta. Yo no entendí muy bien qué era el nucleosoma. ¿Es el ADN con las histonas juntas? Así es. Ok, El DNA va a ser esta línea verde y lo que necesitamos es que se enrolle en las histonas. Entonces, cuando ya se enrolla y tenemos todo esto aquí formado, ahora sí, ya le denominamos nucleosoma. de acuerdo, muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Mm. Ok, chicos, entonces, si en este DNA yo tengo genes, si en este DNA tengo esta sección de aquí que tiene un gen, bueno, se hace esa línea ahí. Ok. Si en esta sección de aquí tengo esta parte identificada como un gen,
Cuando yo lo enrollo en el nucleosoma, ¿puedo identificarlo? ¿Puedo verlo? No. Ok. Y entonces, si aquí, al yo enrollarlo, lo veo, cuando yo, bueno, no lo puedo ver. Cuando tengo el cromosoma formado, ese gen se encuentra oculto o se encuentra a la vista. Ok, muy bien. Se encuentra oculto. Entonces, hace rato yo les decía, ¿cuándo es que se forman los cromosomas en la célula? Cuando se va a replicar, Ok, cuando se va a replicar esa célula. Ok, o bueno, se va a multiplicar esa célula. Y entonces, cuando se va a multiplicar esa célula, lo que yo necesito es que el cromosoma se replique de manera rápida. ¿Ok? Por lo tanto, junto todo aquí y nada más lo duplico. Pero si yo lo que quiero en la célula es estar leyendo los genes, entonces lo que va a pasar es que voy a necesitar a este DNA abierto, porque necesito identificar ahí una zona específica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de la dinámica del DNA, y era lo que les comentaba hace rato, el DNA lo que va a estar haciendo es se va a estar desenvolviendo, haciendo laxo, o bien se va a estar compactando. Y toda esta dinámica se va a llevar a cabo dentro del núcleo, porque si yo lo mantengo abierto todo el tiempo, simplemente no va a caber en él. Entonces necesito estarlo compactando de vez en cuando. Pero si yo lo que necesito es leer un gen específico, entonces necesito descompactarlo y hacerlo laxo para poder entrar a esa zona y poder leerla. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar conociendo como epigenética. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito modificar es estas histonas para que puedan separarse y me dejen los pedazos de nucleosoma abierto donde yo quiero localizar el gen, o bien para que se junten y entonces me oculten el lugar que yo no quiero transcribir, por así decirlo, este gen. ¿Se entiende esa parte? sí, doctora. Ok. Entonces, Carla, ¿puedes decirme qué es un gen? ¿Es la unidad básica de herencia? No específicamente. Erika, ¿le puedes ayudar a Carla, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escucho. Ah, pues habíamos quedado como que el gen iba a ser una parte de todo el genoma, como un área a estudiar, como cierto rango, o no sé cómo explicarlo. A ver, un área del genoma, por ahí vas.
Alejandra, ¿qué le falta a esa definición del gen? Pues yo diría que es un segmento de ADN que, pues como lo estábamos viendo, que tiene una secuencia específica de nucleótidos y lo que había dicho mi compañera Erika. A ver, ok. Una secuencia de ADN que tiene una región del DNA que tiene una secuencia específica de nucleótidos. Gabriel, ¿qué es lo que le hace falta a esa definición para esclarecer el gen? Específicamente un gen. Yo también me quedo con la de un área específica del ADN. Ok. Eric, Pues bueno, un gen, bueno, complementando a mis compañeros, es bueno, nos da la información necesaria para la síntesis de alguna proteína o de alguna acción. exactamente. Esa es la clave. Entonces, todo el genoma, yo tengo todo el DNA. Pero para poder yo decir que tengo un gen específico, sí, necesito una secuencia, sí, pero que tiene que codificar a una proteína. Por eso es que cuando yo hablo de genoma, no es lo mismo que un gen. Cuando yo hablo de un gen, me voy a referir a un sitio específico, una secuencia específica que codifica. En el genoma tengo muchos sitios específicos que no codifican y a eso se les denominan intrones. Entonces, gen va a ser ese segmento específico que tiene un código para poder hacer una proteína. Si no hace una proteína o si no codifica para nada, entonces no es gen, simplemente es parte de un genoma. ¿Se entiende esa parte? Y Ok. Si solo una persona me sigue contestando con sí y solamente una persona sigue entendiendo, entonces chicos, ahí es cuando hago los exámenes presenciales. Entonces, es importante que ustedes entiendan esa parte de la diferencia entre el gen y el genoma. ¿Por qué? Porque el gen es capaz, un solo gen es capaz de hacer muchas proteínas, pero al mismo tiempo, varias proteínas pueden ser codificadas por un solo gen. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todo el DNA, todo mi genoma, voy a tener regiones codificantes que se les denomina exones, regiones no codificantes que se les denominan intrones, y en todo esto lo que voy a estar haciendo es simplemente viendo qué es lo que necesito para poder generar una proteína. La región codificante solamente representa el 3% del genoma. Todo lo demás, a pesar de que no es codificante, lo que pasaba cuando se estudiaba antes es que simplemente lo ignoraban, porque no tenía una secuencia en específico. Sin embargo, ahora lo que se ha encontrado es que, a pesar de que esto no codifica, llega a ser de suma importancia para la parte codificante.
ya sea que los regulen, ya sea que detengan la transcripción de algunos lugares, o bien ya sea que haga que este exón se pueda juntar hasta con este exón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha visto que esas regiones que no codifican sí tienen importancia para toda la dinámica del núcleo y para toda la dinámica de la transcripción. Entonces, eso es lo que ha hecho que con más razón se estudie toda la genómica, no nada más la genética. Para esto vamos a continuar con el gen y vamos a ver que todo gen, toda región del DNA que ya tenemos identificada como un gen específico, lo que va a pasar es que va a dividirse en partes. Dentro de todas las partes de un gen tenemos una región promotora, una región codificadora y una región terminadora. Este de aquí, por ejemplo, es un ejemplo de todo el DNA extendido o de un pedazo de DNA extendido. Y podemos ver que en este DNA vamos a tener 3 genes específicos. Es decir, dentro de estos 3 genes específicos, yo voy a encontrar una región codificadora. Los 3 van a tener exactamente lo mismo. Región promotora, región codificadora y región terminadora. Región promotora. Este es importante porque vamos a conocer a una proteína que se llama ARN polimerasa, a la que se va a unir a esta zona. ¿Ok? Región codificadora. En este caso, la región codificadora va a ser esa región donde tiene la parte codificante, que son los exones. Pero como ya vimos, hay zonas no codificantes que se encuentran entre esos exones y a esas zonas las vamos a llamar intrones. Y entonces la región codificadora yo la voy a poder distinguir porque siempre empieza con la misma secuencia. TAC. ¿Ok? Y la región terminadora simplemente va a ser por alguno de estos 3 tripletes. ATT, ATC o ACT. Y por último, la región terminadora. Entonces, una cosa es la región terminadora de la región codificadora o el final de la región codificadora, que es esta secuencia. Y otra cosa es la región terminadora, pero del gen. ¿Por qué? Porque esta región terminadora del gen va a tener como característica que va a estar llena de adeninas. Y esto va a ser importante para cuando se haga la transcripción. ¿Dudas con las partes de un gen? No, doctora. Yo sí. En la codificadora, que sería TAC, ¿sería en la inicial o en la que codifica? Es que ese sí me perdí un poquito. Ok. En la región codificadora vamos a poder identificarla por el TAC. ¿Ok? Siempre va a empezar por un TAC, TAC. Si Ese no, sería nuestro exón 1, ¿no? ajá, eso sería, a partir de ahí, identificaríamos el exón 1, el TAC. Ok, ¿y por qué a la terminadora se le denomina poli A? Ah, ojo, región terminadora del gen, ¿ok? Esa región terminadora del gen se le denomina polía porque va a estar llena de adeninas. Ujú. Entonces se le conoce como cola de polías porque simplemente son muchas adeninas unidas una a la otra, así, largo, 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 largo. Por eso Ok, es polías. Ujú. ok, gracias. ¿Alguna otra duda con esta parte del gen?
No, doctora. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la dinámica para poder transcribir un gen? O bueno, los pasos uno a uno. Aquí arriba tenemos un ejemplo de todo lo que puede tener un gen. Tenemos la región promotora, tenemos el inicio, que en este caso este va a ser el tag, tenemos la región o conocida como marco de lectura, que es donde está todo el código, donde hay exones e intrones, la secuencia de paro y la región terminadora del gen. ¿Ok? Si se fijan, el gen tiene que empezar por 5', 3'. El sentido de la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, todo esto es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Sin embargo, vamos a tener aquí otros elementos que también están marcados con amarillo. Potenciador o silenciadores. ¿Ok? Ya sea que se encuentren al inicio del gen o al final del gen, o bien se pueden encontrar incluso muy lejos del gen. Pero ¿de qué sirven estos potenciadores o silenciadores? Simplemente van a potenciar la replicación de esto o la transcripción de esto. Si yo lo que necesito, por ejemplo, en una célula beta del páncreas, necesito producir insulina. Yo lo que tengo que hacer esa célula beta es en mi núcleo localizar el gen de la insulina y entonces, si necesito producir insulina porque la persona acaba de comer hace 2 horas, lo que voy a estar haciendo es uniendo aquí la RNA polimerasa y haciendo la transcripción de esta zona una y otra vez. Necesito potenciarlo. ¿Por qué? Porque comió muchas grasas, necesito mucha insulina. Ok, lo potencio. Ya produje mucha insulina, ya metió toda la glucosa al músculo, ya no tengo más glucosa en la sangre. Entonces, ya no necesito transcribir más insulina, necesito detenerlo. Y ahora lo silencio. Silencio el gen, detengo la transcripción de todo esto y entonces ya no me genera más RNA. ¿Se entiende esa parte? Sí, doctora. Doctor, una duda aquí. ¿Todo gen lo va a tener un potenciador, un silenciador o no es un constante? No es un constante, pero sí va a haber ciertos factores de transcripción para que se puedan estar, ahora sí que transcribiendo, como su nombre lo dice. Esos van a estar funcionando como potenciadores y silenciadores. Ok, muchas gracias. Ah, aquí, UTR. Es la región. En este caso lo tienen marcado como región 5', región 3'. Que quiere decir que aquí vamos a tener el extremo 5' del inicio y el extremo 3', el del par. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Ok. Entonces, esto de aquí es lo que encontramos en el DNA. ¿Ok? Simplemente toda esta secuencia del DNA. Entonces, quedamos, para yo poder tener una proteína o yo para poder hacer una proteína, necesito transcribir esa región codificante. Para iniciar la transcripción, voy a necesitar algo que se conoce como RNA polimerasa. Se va a unir a la región promotora y la ARN polimerasa me va a copiar todo esto. ¿Ok? Copia todo el marco de lectura.
pero como su nombre lo dice, como es ARN polimerasa, lo va a copiar ahora a ARN. Y esto de aquí se va a convertir en ARN mensajero inmaduro, o bien conocido como pre-ARNM. ¿Ok? ¿Se entiende que esta parte es ARN mensajero inmaduro? Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede con esto? Como es inmaduro, todavía se va a encontrar dentro del núcleo. Por eso sigue en azulito. Dentro del núcleo, lo que tiene que pasar es que tiene que someterse a ciertas modificaciones, que son las que les vamos a llamar posttranscripcionales, y esas modificaciones van a hacer que este ARN sea ya maduro. ¿Qué características pueden ver comparando este de aquí, que es el maduro, con este de acá, que es el inmaduro? La cola polía. Muy bien. Una de la modificación posttranscripcional es la adición de esa cola de polias. Bien. Exactamente. Ya no tiene intrones y entonces ahora puedo unir los exones. A esto se le conoce como splicing alternativo. Muy bien. Exactamente. La adición del 5' cap. ¿Qué es este 5' cap? Simplemente es como una capucha, una pequeña proteína que se le agrega en el extremo 5' para protegerlo. Entonces, una vez que ya tengo este RNA maduro, mensajero, RNA mensajero maduro, lo que va a pasar es que ahora sí puede salir del núcleo y entonces afuera del núcleo va a llegar o se va a unir a los ribosomas. Y en los ribosomas lo que se va a llevar a cabo es la traducción. Se traduce toda esta secuencia de aquí y entonces me va generando una proteína, ¿ok? Un polipéptido. Ya después viene todo el plegamiento del polipéptido y ya me va a dar la proteína final. Pero a este proceso de aquí, donde tengo la transcripción, las modificaciones, la traducción, es a lo que se le va a conocer, o lo vamos a conocer como el dogma central de la biología molecular. ¿Ok? Pero llegaron los virus. ¿Cómo? Pero llegaron los virus, ¿no? A romperlo. No. O sea, en esto, el dogma central simplemente se refiere a que la biología molecular lo que va a hacer es estudiar esto. Los virus, claro, pueden participar de la misma forma. Solamente ellos meten aquí su secuencia y la célula, al estar replicando, en lugar de replicar la secuencia de la propia célula, replica la secuencia de los virus. Con las bacterias también van a estar interactuando con este dogma central. Ellas pueden interactuar desde la parte potenciadora, silenciadora, hasta la parte promotora. No tanto en el código genético, sino más bien en todo lo externo del genoma, que es a lo que vamos a ver. También los parásitos también tienen DNA. Bueno, las bacterias también tienen DNA y también van a estar funcionando de la misma forma. Van a tener una secuencia, van a estar haciendo modificaciones y van a estar haciendo la traducción. Entonces, por eso se le conoce como dogma central, porque todo lo que tiene una secuencia del DNA va a estar llevando a cabo el mismo procedimiento. Con alguna que otra modificación, con algunas cosas que van a estar surgiendo patologías o que van a estar haciendo que haya cambios, incluso a veces cambios benéficos o cambios simbióticos, pero todo esto siempre va a llevar la misma secuencia. Doctora, una pregunta. A mí en biología molecular, Ujú. bueno, en una materia,
nos dijeron que el dogma central era como de ADN a ARN, podría ser también inverso, y de ARN a una proteína también podía llegar a ser inverso y así, como que tenía más flechitas, no era como Ujú, lineal. exactamente. Eso lo vamos a ver hasta acá. Pero eso a lo que te refieres de que efectivamente también hay transcripción, también hay replicación, también puede ir a la inversa, se considera parte de las modificaciones posttranscripcionales. El dogma, si bien va de arriba a abajo, por eso les decía, va a haber modificaciones que puedan ir o llevarlo al contrario, que puedan modificarlo desde acá arriba, que puedan modificar todo eso. Ok, gracias, Doc. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, antes de pasar a lo siguiente, vamos a dar 10 minutos de descanso esta vez y nos volvemos a conectar, chicos. Ojo, nos a ver, ok, chicos, entonces, la actividad va a tener en lugar en la plataforma Lumio, ¿ok? Que es esta plataforma de aquí. Ahorita les voy a pasar